Después de haber entrado a definir el concepto de sistema y ya teniendo una intuición de lo que es energía, entonces ahora ya podemos empezar a definir cantidades un poco más específicas y también pues siendo un poco más cuantitativos. Es así como empezamos con el concepto de trabajo. Trabajo va a existir cuando, cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza y se genera un desplazamiento de este cuerpo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes están moviendo una caja, cuando la están arrastrando a través de una cierta distancia sobre el suelo, ahí están ustedes ejerciendo un trabajo. ¿Listo? O sea, la fuerza que están eh, imprimiendo sobre el objeto está generando un trabajo. ¿Listo? Decimos de esta manera entonces que la fuerza realiza un trabajo cuando hay un desplazamiento del objeto. ¿Listo? Este trabajo va a transferir o extraer energía, es decir, va a aportarle o quitarle energía al sistema. El trabajo se caracteriza por ser una forma de energía. ¿Listo? Es decir, que va a ser aquella energía útil, aquella energía que podemos utilizar en un sistema cuando existen diferentes transformaciones. Ya vimos entonces que existen diferentes tipos de energía, ¿listo? Que en un sistema, entonces de acuerdo a sus características, que sea aislado o que esté más bien incluido dentro de un ambiente, ¿listo? Con diferentes características, puede o no intercambiar energía con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En esas transformaciones, al final de cuentas, de energía, vamos a ver al final de esta clase que va a haber unos costos. O sea, esas transformaciones no van a ser gratis, si se puede decir. Así como hablábamos también entonces que la energía va a ser esa divisa, va a ser esa moneda, listo, que tenemos que estar intercambiando para poder hacer esa analogía en términos monetarios. Eh, Podemos decir que cuando se hacen esas transformaciones nos van a cobrar unas tasas, nos van a cobrar unos impuestos, se quiere decir, así como cuando ustedes van a una casa de cambios, o bueno, ahorita que eh, ya está de moda, o bueno, ya está entrando con fuerza las criptomonedas, hacen uso o compran estas criptomonedas en cualquier exchange, eh, siempre va a haber una parte que, ya sea en la casa de cambio o en los exchanges, pues van a cobrar, se van a quedar porque al final de cuentas es el negocio, ¿no? Entonces, podemos hacer una analogía un poco burda, pensando que cuando hay esas transformaciones de energía, listo, en un sistema, eh, se va a cobrar, la naturaleza nos va a cobrar algo de esa divisa, de esa plata, de esa energía, y no la vamos a poder volver a utilizar. ¿Listo? Entonces, la energía que sí podemos utilizar, la podemos conocer como trabajo. ¿Listo? El trabajo, entonces va a ser aquella energía que va a ser útil. ¿Listo? En un sistema. Y que, de acuerdo a nuestra definición aquí en mecánica clásica, va a estar ligada a una fuerza, va a estar ligada a un desplazamiento. Entonces, si hay un objeto que se desplaza debido a la aplicación de una fuerza, esa fuerza ejerce trabajo sobre el sistema. Aquí ahondemos en este último punto, leo literalmente, se dice que una cierta masa tiene energía cuando esa masa tiene la capacidad de producir un trabajo. Entonces, ¿qué podemos ver allí? Lo que hablábamos precisamente de la energía útil. El trabajo es una forma de energía. ¿Listo? Entonces, como tal, ¿qué es lo que pasa? Que en estas transformaciones continuas que hay entre energía cinética, potencial, o bueno, hablando de una forma más general entre energía térmica, energía
lumínica, energía hidráulica, etcétera, en un sistema, todas las transformaciones que puedan existir, si una masa, ¿sí? Si por lo menos en este sistema físico que estamos definiendo, estos sistemas, las masas tienen la capacidad de producir trabajo, es decir, que la energía que tienen almacenada, ¿listo? Pueden aprovechar por lo menos una parte de ella para producir un trabajo, entonces tenemos que va a existir una relación muy importante entre la cantidad de energía que está almacenada, la cantidad de energía que se puede aprovechar y la cantidad de energía que se va a perder. Ahondamos de nuevo en esto, entonces, para que haya trabajo tiene que haber energía. Para que ustedes puedan mover esa caja, para que ustedes puedan hacer efectiva esa energía que están aprovechando, que están utilizando para mover esa caja, es porque tiene que haber una energía previa, y esa energía previa la tienen ustedes almacenada en sus músculos, en su cuerpo, porque se han alimentado, etcétera, etcétera. Usted no puede ejercer fuerza claramente si no pues tiene la capacidad para ello, ¿sí? Entonces digamos que al final dentro de nuestro cuerpo tenemos un montón de energía almacenada en nuestras fibras musculares, en nuestro tejido adiposo, ¿sí? Que nos permite precisamente poder hacer nuestras labores diarias como caminar, respirar, ¿sí? Cerrar los párpados, volverlos a abrir. Todo esto implica un gasto energético, ¿cierto? Y como hay un gasto, entonces se necesita volver a recargar el sistema, si se puede, si se necesita volver a subir las tasas de energía para que podamos seguir funcionando. Es por ello que debemos alimentarnos. Al ser el trabajo una forma de energía, entonces no va a diferir en su unidad, con la cosa expresa, va a seguir siendo joules, pero a diferencia de la notación que tenemos por la energía, que puede ser E, el trabajo, por su palabra en inglés work, lo vamos a denotar con la letra W. Ahora sí entremos en las ecuaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Cuantitativamente lo que tenemos es, como nos dicen ahí en el primer punto, es que una fuerza, listo, que ya sabemos que está expresada como la masa por la aceleración, por lo menos en cada una de sus componentes, aquí durante estamos analizando un caso unidimensional, va a ejercer a través de una distancia un cierto trabajo. Entonces vamos a coger esa fuerza y la vamos a multiplicar por la distancia que el objeto que el objeto se desplazó debido a esa fuerza. ¿Listo? Teniendo en cuenta que ya sabemos la relación por allá de cinemática entre la rapidez final y la rapidez inicial, ¿cierto? Sin dependencia explícita del tiempo. Y acá podemos hacer un pequeño manejo algebraico para obtener esta expresión que está acá. Entonces, como se dan cuenta, si comparamos la ecuación de arriba con la de abajo, vemos que el término de la aceleración en x por la distancia está presente en los dos lados. Es decir, que podemos igualarlos, ¿listo? O sea, bueno, despejamos la masa, la pasamos a dividir al otro lado y la podemos igualar, ¿verdad? Y al igualarlo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que fx por d va a ser igual a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Bueno, hablemos de rapidez, más bien, ¿listo? Entonces, teniendo ese par de ecuaciones y combinándolas, hallamos eso que estamos definiendo como trabajo, que es la energía que está siendo expresada en un sistema debido a que se aplica una fuerza sobre una masa y ésta se desplaza a una cierta distancia. Entonces, en sentido cualitativo, usted necesita mover una caja. Al aplicarle una fuerza y desplazarse una cierta distancia, usted tuvo que haber invertido una energía para poder mover esa caja. Esa energía
es el trabajo. Pero hay algo importante. La energía que usted invirtió para poder mover esa caja no es la misma que el trabajo. ¿Por qué? Vamos a verlo posteriormente, pero recuerden, siempre que haya transformaciones de energía, tiene que haber un costo. Va a haber un pago a la naturaleza, listo, de ese impuesto que tenemos que pagarle debido a que no nos permite tener, digamos, unos intercambios de energía sin que, pues, ella cobre su parte, listo. Eso es lo que vamos a llamar calor, bien. Pero bueno, por lo pronto estamos en un sistema ideal y entonces cuando trabajamos en un sistema ideal, en un sistema aislado, como veíamos al final del anterior video, ¿qué va a pasar? Que en un sistema aislado no hay un intercambio con el contorno, con el contexto, con el ambiente. Entonces estos sistemas aislados, pues se puede asumir que el universo es solamente ese sistema, ¿listo? Si usted entonces hace de cuenta que simplemente el universo es usted y la caja y ya no más, entonces ese desplazamiento que usted genera sobre la caja, pues digamos que en el sentido ideal, ese calor, esa energía que se pierde no va a aparecer porque siempre se va a mantener en el sistema. Pero bueno, vamos a seguir andando y ya andamos sobre esa situación. Miremoslo para el primer caso, el caso donde tenemos una fuerza que es constante. Entonces, el trabajo que puede hacer una fuerza puede ser negativo o positivo. ¿Listo? Démonos cuenta que esto al final de cuentas depende con respecto al sistema de referencia que tengamos. ¿Listo? Puede definirse la fuerza, la distancia de tal manera que al hacer ese producto, pues usted puede tener una cantidad positiva o negativa. De la misma manera, usted puede ver que al tener esa diferencia de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, pues ahí depende simplemente al final de cuentas de los valores de V final y V inicial, porque pues si uno es más grande que el otro, pues se puede presentar los dos casos donde de positivo o de negativo. Cuando estamos trabajando para una fuerza constante, entonces tenemos que podemos empezar a meter un poquito más de formalismo. Vamos a llegar a una expresión un poco dura al final de la sesión, de la clase, en el otro video, pero bueno, entonces vamos a empezar por utilizar el producto punto. Bien, si recuerdan, el producto punto, listo, está definido para un par de vectores, listo, y este producto punto se caracteriza porque su resultado es un escalar, es decir, es un número, a diferencia de los vectores que tienen un sentido, que tienen una dirección, tienen una magnitud. Los escalares solamente están caracterizados por un número. El trabajo, hacer energía, la energía es un escalar, entonces implica que el trabajo es un escalar, pero el trabajo proviene de un producto punto, ¿listo? Entre la fuerza y el desplazamiento. Veámoslo con un gráfico. En este caso vemos otra vez lo mismo, el mismo ejercicio ficticio que hemos estado hablando, la caja, y se está ejerciendo una fuerza. Démonos cuenta que esa fuerza se está generando con un cierto ángulo respecto a la horizontal. Entonces, ¿qué tenemos? Que al ser el trabajo, el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento, entonces en este caso lo que vamos a tener es lo siguiente, y es que la única componente que va a interesar en ese producto punto va a ser la componente que es paralela al vector de desplazamiento. Si usted está moviendo la caja de acá a acá, la única componente que va a importar de esta fuerza es esta componente, porque esta componente no va a ejercer trabajo sobre el sistema. ¿Listo? ¿Qué pasa con la otra fuerza que está allí? Vemos que también existe la fuerza gravitacional. Si hacemos el producto punto entre esta fuerza gravitacional, el peso y el desplazamiento, se van a fijar que el producto punto entre estos dos es 0.
resaltemos lo que dicen allí. En esta situación, la única fuerza que realiza trabajo es esta. Dense en cuenta, hay tres fuerzas: la normal, el peso y la fuerza aplicada. Pero la única que realiza trabajo sobre el sistema en ese desplazamiento es esta fuerza, porque es la única que colabora, que invierte, ¿listo? Un trabajo, ¿listo? Que produce un trabajo para poder mover esa caja. La normal y el peso están, si se puede decir, generando una tendencia de movimiento sobre el eje Y. Pero claramente esta caja no se está moviendo, no se está desplazando sobre ese eje, solamente sobre el eje X. Por lo cual este par de fuerzas no van a ejercer trabajo sobre la caja. Como sé que tal vez podemos tener todavía un poco empolvado la parte de vectores y más esta parte de productos, entonces hablemos del producto escalar. Entonces recordemos, el producto escalar entre un par de vectores está definido simplemente como la multiplicación, la suma de la multiplicación de sus componentes. ¿Listo? Entonces, si son vectores A y B en tres dimensiones, entonces será la componente en X de uno por la componente en X del otro, más la componente en Y de uno por la componente en Y del otro, más la componente en Z de uno por la componente en Z del otro. ¿Listo? Esto es exactamente igual a tener que el producto punto es igual a la magnitud, ¿listo? Lo que mide el vector A por lo que mide el vector B, sus normas, por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Es decir, que ya sea que usted lo haga así o así, le tiene que dar lo mismo. Si lo hace así, por lo menos para este caso en dos dimensiones, pues tendría que hallar la componente en X de A, la componente en Y de A. Listo, lo mismo para el vector B y hace esta operación. ¿Y cuándo le debe dar un numerito? Si usted ahora hace lo mismo, pues entonces haya es la magnitud de este vector A lo que mide y haya la magnitud de este vector B lo que mide, los multiplica y a eso le multiplica el coseno del ángulo entre los dos vectores, va a encontrar que el resultado es el mismo. El producto punto tiene tres propiedades interesantes o importantes por lo menos. Es conmutativo, significa que A.B es igual a B.A. Es distributivo, entonces tenemos que A punto, el producto entre B y C, el producto punto entre B y C va a ser igual a punto B más A punto C. Finalmente podemos resaltar que tiene una propiedad de multiplicación por un escalar. ¿Qué significa esto? Que como ven acá, si ustedes tienen un vector, listo, que lo pueden multiplicar por un numerito, ya sea positivo, negativo, muy pequeño, muy grande, no importa, y hacen el producto punto con B, es exactamente igual a como si tuvieran el vector A y hacen el producto punto de ese numerito multiplicado por el vector. O al final de cuentas es igual a tener el producto punto entre A y B y al final multiplicarlo por ese numerito. Es decir, que este número se va llevando, se va acarreando y no tiene mayor implicación, no tiene mayor problema. Ten en cuenta que es conmutativo, distributivo, pero no es asociativo. No es asociativo. ¿Listo? Como casos especiales importantes tenemos que el producto punto entre los vectores unitarios en X, en Y y en Z, entre ellos mismos, da 1. Es decir, que I.I da 1, J.J da 1, K.K da 1. ¿Listo? Porque al final de cuentas son vectores que están que son paralelos. Pero cuando los vectores son perpendiculares, entonces el producto punto va a dar 0. ¿Listo? Producto punto entre vectores paralelos da claramente el valor máximo. Para los valores de estos vectores unitarios pues va a ser 1. Y cuando los vectores son perpendiculares, ya sean estos unitarios o no, siempre va a dar 0. Listo. Aterrizando esto entonces a la parte física, entonces como habíamos definido el trabajo como F.D, pues podemos decir que es igual a el producto entre lo que mide F, entre lo que mide D y el coseno del ángulo entre ese par de vectores. Un pequeño ejercicio.
¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero respecto de la relación entre el producto punto de dos vectores y el producto de las magnitudes de los vectores? Nos dicen a.b es mayor que la magnitud de a por la magnitud de b, a.b es menor que esa cantidad, a.b podría ser mayor o menor que la magnitud de a por la magnitud de b, dependiendo del ángulo entre los vectores, y a.b podría ser igual a la magnitud de a por la magnitud de b. Esto tómese un tiempo, entienda, devuélvase y despause después de este segundo. Ok, la respuesta es la última. ¿Listo? Podría ser igual a la multiplicación de las dos magnitudes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que tenemos es que debido a que a.b es igual a por b por el coseno del ángulo entre los dos, entonces ahí todo depende de la forma de la función coseno. Y si recuerdan, la función coseno tiene como valor mínimo 1 y como valor máximo 1. Entonces, ¿qué podríamos tener? Podríamos tener que en un caso el producto punto va a tener su menor valor como menos AB y su máximo valor como AB. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que A.B podría llegar a ser igual a su valor máximo. ¿Listo? Pero las otras se van descartando porque no puede ser mayor, puede ser menor, sí puede ser menor claramente, pero digamos que no es el caso más general porque de todas formas pues el último caso ya incluye este anterior, y el otro donde se dice que podría ser mayor o menor que AB dependiendo del ángulo entre los vectores, pues no puede ser porque al ser mayor pues este valor no puede sobrepasar el valor de A por B. Veamos otra pregunta. Nos dicen los vectores A y B están dados por A igual a 2 en I más 3 en J y B es menos 1 en I más 2 en J. Hallemos el producto escalar entre A y B. De forma similar, encontremos el ángulo θ entre A y B. Ok, entonces, para el primer punto tenemos que el resultado es 4. ¿Por qué? Porque hemos cuenta que el producto punto no es más sino multiplicar sus componentes y sumarlas. 2 por menos 1 tenemos menos 2 y menos 2 más la multiplicación de 3 por 2 que es 6 da menos 2 más 6 da 4. ¿Cómo hallamos el ángulo? El ángulo lo hallamos teniendo en cuenta que de acuerdo a las propiedades de los vectores, de acuerdo a su representación, la tangente de θ, o bueno, más bien, para seguir utilizando el producto punto que es más sencillo, tenemos que si A.B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo, pues ¿qué podemos hacer? Podemos hallar cuánto mide A, es decir, la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que eso va a ser 4 más 9, es decir, raíz de 13, eso es lo que mide A, que es raíz de 13, y lo que mide B. ¿Cuánto mide B? Menos 1 al cuadrado, que es 1, y 2 al cuadrado, que es 4, es decir, 5, raíz de 5. Entonces, raíz de 13 por raíz de 5 por el coseno del ángulo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que raíz de 13 por raíz de 5 por el coseno del ángulo da ¿cuánto? 4, porque es la definición que es el resultado que llamamos anteriormente. Entonces de acá despejamos, nos va a quedar 4 sobre la raíz de 13 por la raíz de 5, y de ahí sacamos la función inversa de coseno, que es arco coseno, y de ahí nos aparece este valor de 60.26. Sigamos con otro ejemplo. ¿De qué signo es el trabajo en cada caso? Entonces miremos aquí simplemente evaluar el producto punto de qué signo va a ser. Aquí tenemos que los dos vectores son perpendiculares. ¿Recuerdan que habíamos dicho acerca de dos vectores que sean perpendiculares cuando se va a obtener su producto punto? Exacto, que su resultado va a ser nulo, nos va a dar 0. En este otro caso que tenemos, démonos cuenta que los dos vectores están sobre una misma
dimensión, pero en sentido contrario, es un mismo sentido contrario. Por lo cual hacer el producto punto nos va a dar un valor negativo. ¿Por qué? Pues podemos darnos cuenta porque al final de cuentas el ángulo entre los dos va a ser 180 grados o pi. Y el coseno de este valor, ¿cuánto es? Es menos 1. Es decir, que nos va a quedar un valor negativo. Independientemente de cuánto mida f y cuánto mida el desplazamiento, nos va a dar un valor negativo. Aplicando la misma lógica para este caso que tendríamos, que los dos ahora están en el mismo sentido, por lo cual es lógico pensar que el producto tiene que ser positivo. Si quieren verlo matemáticamente es porque el ángulo entre los dos es 0 y coseno de 0 es 1. Finalmente en este caso, ¿cuánto nos daría? Muy bien, efectivamente nos daría negativo, porque aunque tenemos que esta fuerza F tiene una componente tanto perpendicular como una paralela, nos damos cuenta que la componente perpendicular no va a aportar trabajo, así como en este caso, pero la componente que sí es paralela sí va a aportar, y como está en el sentido contrario, pues va a ser un producto negativo. Finalmente, tenemos una partícula móvil en el plano XY, experimenta un desplazamiento dado por 2 en I y 3 en J metros, cuando la fuerza constante F, dada por ese valor que está allí, actúa sobre la partícula. Nos dicen que calculemos el trabajo realizado por F sobre la partícula. Entonces, ¿qué hacemos? Partimos de la definición del trabajo, que es F.D, y simplemente operamos el producto punto. Entonces tenemos que en I está la componente 2 para el desplazamiento, 5 para la fuerza en X, 5 por 2, 10, y en el otro lado tenemos que es 3 en J para el desplazamiento y 2 en J para la fuerza, 2 por 3, 6. Es decir, que tenemos 10 más 6 nos va a dar 16. ¿Listo? Recuerden que Newton por metro está definido como Joule, que son las unidades de la energía. Bien, miremos ahora el caso de una fuerza centrípeta. ¿Qué va a pasar cuando analizamos el trabajo de una fuerza centrípeta? Sigo leyendo literalmente. La fuerza gravitacional que ejerce el Sol sobre la Tierra mantiene al planeta en una órbita alrededor de dicha estrella. Esto ya lo hemos analizado. Suponga que la órbita es perfectamente circular. Igual que siempre, pues sabemos que la trayectoria de la Tierra es una elipse, ¿cierto? Es una de las leyes de Kepler, pero al final de cuentas asumamos lo más sencillo, que es una trayectoria circular. El trabajo realizado por esta fuerza gravitacional, la que ejerce el Sol sobre la Tierra, durante un intervalo de tiempo breve en el que la Tierra se mueve a través de un desplazamiento en su trayectoria orbital, es... ¿Cuál de esas opciones será? ¿Cero, positivo, negativo? No podemos determinarlo. Ok. ¿Por qué tenemos esa respuesta? Démonos cuenta que la fuerza gravitacional en este caso, ¿cierto? Va a estar siempre tratando de atraer la Tierra hacia el Sol. Entonces, si suponemos claramente, como nos dicen allí, que la Tierra está en una trayectoria circular alrededor del Sol, es decir, que el Sol está en todo su centro, la fuerza en esta trayectoria circular pues tiene que ser la fuerza centrípeta, que a la misma vez es la misma fuerza gravitacional que le está ejerciendo el Sol a la Tierra. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos que la fuerza va hacia adentro del círculo. Entonces imagínense en el círculo y en cualquier punto sobre el círculo trazan un vector que va hacia el centro. Pero ¿cuál es el desplazamiento? Entonces analicemos un sector muy pequeño de ese desplazamiento y nos damos cuenta que ese vector de desplazamiento es tangencial a la trayectoria, ¿sí? Porque claramente entre un par de puntos en la trayectoria que tiene la Tierra alrededor del Sol, nos damos cuenta que el movimiento de la Tierra es tal que es tangencial a la trayectoria que está definiendo alrededor del Sol. Entonces, cuando hacemos el producto punto entre F y ese vector de desplazamiento, vamos a encontrar que el trabajo es cero. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos dicho. Por el hecho de que todo producto punto entre un par de vectores que sean perpendiculares debe ser nulo. En este caso,
el trabajo va a ser cero. Entonces ya podemos asegurar que el trabajo realizado por una fuerza perpendicular al desplazamiento es nulo. Por ejemplo, en los casos de la tensión de la cuerda en un péndulo, el peso de un auto que avanza en línea recta, la normal, en una gran cantidad de casos donde el desplazamiento sea perpendicular a esa normal, son ejemplos de casos, de situaciones, de sistemas donde esas fuerzas no realizan trabajo sobre el sistema. Analicemos la fuerza gravitacional. Para la fuerza gravitacional, lo que vamos a tener es que cuando el desplazamiento del objeto está en la misma dirección en la cual está actuando el peso, es decir, en el eje perpendicular o en ese eje que está siempre apuntando hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Tenemos que si ese desplazamiento va de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como sea, tenemos que existe una fuerza, un trabajo realizado por la fuerza gravitacional. ¿Por qué insistimos tanto en la dirección del desplazamiento? Porque como ya vimos en el caso de la caja o en lo que nos decían anteriormente, es que si ese desplazamiento no fuera en la dirección perpendicular, sino en la dirección paralela, ¿sí? O sobre X, si se quiere decir de esa manera, pues tendríamos que la fuerza realizada, el trabajo realizado por la fuerza gravitacional sería nulo, porque el movimiento del objeto está sobre X, pero la gravedad o la fuerza gravitacional está definida sobre Y. ¿Listo? Entonces, si el desplazamiento es sobre Y, tenemos dos situaciones. Una, cuando la partícula está subiendo. Entonces, si la partícula está subiendo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el peso va hacia abajo y el desplazamiento va hacia arriba. Entonces, en este caso nos damos cuenta que el ángulo entre los dos vectores es de 180 grados, ¿verdad? Están, al final de cuentas, sobre el mismo eje, pero en sentidos diferentes, por lo cual el trabajo va a ser negativo y va a ser igual al peso por la distancia. Situación similar, pero contraria, más bien, o inversa, ocurre cuando el cuerpo ahora está bajando. Cuando está bajando, tanto el desplazamiento como el peso están en la misma dirección, por lo cual el trabajo va a ser positivo. Miremos este ejemplo. Tenemos un hombre que está arrastrando una nevera sobre una rampa, listo, que tiene un ángulo θ para subirla a una camioneta. El señor nos dice que debe requerir menos trabajo para cargar la camioneta si la longitud L de la rampa aumenta. Según lo que hemos visto acá, según lo que espero que puedan seguir retroalimentando o estudiando, ¿esta afirmación es válida? Ok, sigamos. Revisemos el trabajo como área de una gráfica, y eso va a ser muy útil para el análisis gráfico. Miremos un ejemplo. Una fuerza que actúa sobre una partícula varía con X. ¿Cómo se muestra en esta figura? Nos dicen, calcule el trabajo realizado por la fuerza sobre la partícula conforme se traslada desde X igual a 0 a X igual a 6. Teniendo en cuenta que el trabajo por el desplazamiento es igual al trabajo, entonces lo que tenemos es que al final geométricamente, si tenemos una gráfica de fuerza con respecto al desplazamiento, lo que estamos hallando es un área. Dense en cuenta, fuerza va a ser la altura, el desplazamiento va a ser la base. Por ende, para este comportamiento entre A y B, es decir, de 0 a 4, ¿qué tenemos? Tenemos que F por D nos va a dar el trabajo realizado desde acá hasta acá. En este caso, 5 por 4 nos va a dar 20 joules o 20 julios porque está newton por metro. En este otro caso, el que falta acá claramente, pues ya la fuerza fue disminuyendo progresivamente hasta ser nula. ¿Listo? Entonces en este caso tenemos que dar esa área de ese pequeño sector triangular, donde vamos a tener que va a tener base 2, altura 5, entonces nos va a dar 10 y la mitad va a ser 5, es decir, 5 más 20, 25.
Entonces el área en este caso, cuando tenemos una gráfica de fuerza con respecto al desplazamiento, podemos hallar el trabajo, simplemente hallando el área bajo la curva. ¿Listo? Finalmente, ahondemos en las fuerzas que son variables. Entonces, ¿qué va a pasar para fuerzas variables? Para fuerzas variables tenemos lo siguiente, y es que cuando ya existe un comportamiento pues, que no es constante, valga la redundancia, de la fuerza a medida que se va desplazando el objeto, es decir, usted a medida que va desplazando esa caja, pues va metiéndole más o menos fuerza, ¿sí? No es constante la fuerza que está ejerciendo. Entonces, ¿cómo hallamos ese trabajo? Entonces, lo primero es que haciendo uso sencillo de cálculo, lo que podemos hacer es simplemente dividir, por lo menos teniendo esta gráfica, podemos asumir que simplemente dividir esa área en pequeños sectores, pequeños intervalos de desplazamiento, de tal manera que nos permita fitear, dice uno, nos permita encontrar un área, listo, de esa curva verde que tenemos, parecida, utilizando esta área de las cajitas o de los rectángulos azules que tenemos. Entonces, por ejemplo, para una sola caja que tenemos, pues una sola caja va a tener una altura dada por, digamos, el valor promedio entre este par de puntos, si se puede decir, o sea, la imagen que tenemos de acá hasta, digamos, acá, ¿cierto? Tenemos que va a haber un punto medio, y entonces en ese punto medio lo que tenemos es que va a ser el valor asignado a esa cajita, ¿listo? A ese intervalo. Entonces ese intervalo va a tener como fuerza, esa fuerza J promedio, y el intervalo pues todos son del mismo valor, entonces tenemos delta X. Ese delta X por este FJ promedio nos va a dar ese valor del trabajo en este pequeño intervalo. Si tenemos en cuenta que si sumáramos todas estas áreas de esas cajas azules, estaríamos hallando un área muy parecida, no igual, pero muy parecida al área debajo de la curva verde. Entonces, lo que procedemos es hallar el trabajo total como la suma de todos estos campos. Pero claramente, como les comento, no va a ser igual, va a ser una aproximación. ¿Cómo lo podemos igualar? Claramente haciendo delta de x un valor muy pequeño, que tienda a 0. Y entonces hacemos delta de x tendiendo a 0, pues estamos al final de cuentas hallando la expresión que algunos de ustedes ya habrán visto para definir lo que conocemos como la integral. Entonces, al final tenemos que el trabajo para una fuerza variable va a estar dado como la integral entre el punto inicial de donde arrancó el objeto a moverse hasta donde llegó. ¿Listo? Entonces, como ejemplo, miremos cómo es el trabajo realizado por una fuerza elástica. Recuerden, de acuerdo a la última presentación que tuvimos en dinámica, que hemos hablado de fuerzas elásticas, ¿cierto? Bueno, este va a ser el punto donde vamos a empezar a utilizarlas. Una fuerza elástica se modela como menos K por X, donde X es la compresión o elongación del resorte o del material elástico, y K es una constante que se conoce como la constante del resorte y es característica para cada material, para cada objeto al final de cuentas. Es importante resaltar acá que está en sentido que tiene signo negativo, porque si la fuerza va hacia allá, perdón, si el desplazamiento o la elongación que usted está generando, claramente, por ejemplo, en este caso, está hacia allá, porque usted está ejerciendo una fuerza para elongarlo, la fuerza que está haciendo el resorte está en el sentido contrario. Situación contraria pasa si usted comprime el resorte. Si usted comprime el resorte, entonces la compresión va a estar en esta dirección, ¿cierto? La distancia de compresión, pero la fuerza que ejerce el resorte es en el sentido contrario, por eso aparece el menos. Entonces, teniendo en cuenta que esa es una fuerza variable, ¿cierto? Porque entre más comprimido o elongado esté, mayor es la fuerza.
Entonces tenemos que hallar el trabajo por medio de esta definición. Entonces, simplemente reemplazando menos K por X dentro de la expresión, listo, quitando o sacando la constante, entonces podemos mirar que esto al final de cuentas se reduce a hallar el área bajo la curva de esta gráfica, ¿cierto? Porque dense en cuenta que esta es la gráfica de la fuerza en función del desplazamiento, ¿listo? Entonces esto que está acá va a ser el trabajo. Entonces, integrando, al final vamos a tener que esto va a ser x al cuadrado sobre 2 evaluado entre el punto final y el punto inicial. Seguimos operando y entonces nos va a quedar esta expresión que al final se reduce a esto. Entonces tenemos que el trabajo realizado por un resorte va a ser igual a la mitad de la constante de resorte por el punto inicial al cuadrado menos la misma expresión pero con el punto final al cuadrado. ¿Listo? Entonces, para ya un caso donde tenemos x1 y x2 como los puntos iniciales y finales, pues tenemos que este va a ser el área que va a determinar el trabajo realizado por esa fuerza elástica.